Hola de nuevo a todas y a todos. Hoy veremos cómo resolver algunas reacciones redox. Recuerda que en este tipo de procesos químicos ocurre una transferencia de electrones. A partir de los números de oxidación, que ayer recordamos el tema y vimos cómo obtenerlos, podemos identificar qué elemento se oxida y qué elemento se reduce en una reacción química. Recuerda que la palabra oxidación se asocia a la pérdida de electrones, mientras que la palabra reducción se asocia a la ganancia de electrones, de tal manera que podemos utilizar esta recta numérica para dilucidar si un átomo se oxida o se reduce. Ejemplo 1, vemos que el zinc tiene un número de oxidación 0 y después de ocurrido el proceso, su número de oxidación cambia a +2. Me doy cuenta que el sentido de cambio es hacia la derecha, de tal manera que se oxida. Inclusive yo puedo decir que el zinc perdió 2 electrones. Ejemplo 2. Observamos el cambio en el número de oxidación del azufre. Al principio del proceso está como +2, pero al finalizar el mismo está como +6. Observamos que la dirección de cambio es hacia la derecha. En este caso podremos afirmar que el azufre se oxidó, perdiendo 4 electrones. Ejemplo número 3. El oxígeno al principio de un proceso tiene un número de oxidación 0. Y al concluir, su número de oxidación pasa a ser -2. De tal manera que el sentido en el cambio de su número de oxidación me dice que este elemento se redujo. Y de hecho puedo asegurar que ganó 2 electrones. Y último ejemplo, el nitrógeno, que aparece al principio de una reacción con número de oxidación 5 más, termina el proceso con número de oxidación 3 menos. Me puedo dar cuenta que el sentido de cambio en el número de oxidación me dice que se reduce. Y de hecho, puedo calcular que hay 8 electrones involucrados en este proceso. ¿Ok? Guíense en una recta numérica, apóyense en los ejemplos que visualizamos. 2 oxidaciones, 2 reducciones. ¿Cómo lo determinamos? A partir del sentido en el que cambia el número de oxidación. Además, toma un recurso mnemotécnico en cuenta. La palabra reducción literalmente significa que algo se hace más pequeño. Observamos que efectivamente en los procesos de reducción el número de oxidación se hace más chico. Entonces, si te acuerdas de eso, podrías recordar que quizás el número de oxidación es lo contrario, ¿verdad? Utiliza todas estas estrategias que te proponemos. Veamos algunos ejemplos de cómo resolver las reacciones redox. El primero viene con todo el procedimiento. Los demás ya solamente explicamos el procedimiento, ¿sale? Tomen nota. Ejemplo 1. En la reacción del zinc metálico con el ácido clorhídrico, determinar qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. Observamos en la imagen y nos imaginamos nuestra reacción antes de ocurrir y antes de escribirla con forma de ecuación química, me dicen que tengo el zinc, que es un metal, lo voy a poner a reaccionar con el ácido clorhídrico, uno de los ácidos más corrosivos de acuerdo con lo que vimos en las clases anteriores. Y se forman nuevas sustancias, el cloruro de zinc e hidrógeno gaseoso. Escribo este proceso y lo puedo escribir en forma de una ecuación química. Siempre las ecuaciones químicas ya te las proporcionan, no las tienes que escribir tú a menos que de eso se trate el ejercicio. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con el lenguaje de la química, puedo establecer que el zinc metálico reacciona con el ácido clorhídrico, formando cloruro de zinc y liberando hidrógeno gaseoso en el proceso. Ahora, ¿cómo hago esto? ¿Cómo determino qué elemento se oxida y qué elemento se reduce? Como decíamos al principio, los números de oxidación nos ayudarán a resolver esta cuestión. Veamos el procedimiento. Paso 1, como una receta de cocina. Verificar que la ecuación química esté balanceada. En caso contrario, balancearla. Como la ecuación 1 no está balanceada, ¿cómo hacía eso? Recordando la ley de la conservación de la materia de Lavoisier, que es uno de nuestros temas básicos en química. Me doy cuenta que para balancearla, necesito agregar el coeficiente 2 a la molécula de ácido clorhídrico para tener un átomo de zinc y 2 átomos de hidrógeno y de cloro, respectivamente en reactivos y en productos. Ya está balanceada mi ecuación. Paso 2. Asigno los números de oxidación. ¿Cómo le hago? Pues de acuerdo a las reglas vistas el día de ayer. Un elemento sin combinar tiene número de oxidación 0.
El hidrógeno prácticamente siempre es más 1. El cloro casi siempre es más 1, además de que esta suma es igual a 0. Sigo sacando mis números de oxidación. Me dijo el profesor que el cloro casi siempre es menos 1. Como tengo dos cloros, en total tengo dos cargas negativas, de tal manera que me permite calcular el número de oxidación del zinc, dos cargas positivas, para que la carga total sea 0. Y el hidrógeno está sin combinar, cualquier elemento sin combinar, tiene un número de oxidación 0. Anoto mis números de oxidación. En el paso 3, identifico qué elementos cambian sus números de oxidación. Los encerré en color azul y en color rojo respectivamente para que veamos cómo el zinc al principio del proceso tiene número de oxidación 0 y al concluir tiene número de oxidación más 2, mientras que el hidrógeno inicia el proceso con más 1, mientras que lo termina con 0. Ya identifiqué qué elementos cambian sus números de oxidación. Ahora, el paso final que me dice escribir las semirreacciones. ¿Qué es esto de una semirreacción? Se refiere a la expresión de la oxidación o reducción de un elemento químico. Te pongo en color rojo los elementos que ha de llevar una semirreacción. Y también un recordatorio de lo que es reducción y oxidación. En una semirreacción debemos describir el elemento, su coeficiente, tenemos que indicar el número de electrones ganados o perdidos y en consecuencia si el átomo se oxida o se reduce. Como ambos son procesos simultáneos, es decir, en la reacción química, que por eso se llama redox, ocurre la reducción y oxidación de manera simultánea, necesitamos escribir dos semirreacciones. Siempre ocurre que en este tipo de procesos un elemento se oxida y un elemento se reduce. Escribo mis semirreacciones de acuerdo a lo que me está diciendo el profesor. El elemento, en este caso estamos hablando del zinc y del hidrógeno, su coeficiente, 2, los demás elementos no tenían coeficientes, 1, pero no se escribe en química. El número de electrones ganados o perdidos, ¿cómo puedo hacer esto? A partir del cambio en el número de oxidación, ya habíamos dicho. Y señalar si el elemento se oxida o se reduce. En este caso vamos a decir que este elemento se oxida y que este elemento se reduce. ¿Ok? En el libro nos piden que escribamos las reacciones de una forma un poco más compleja. Me interesa que entendamos lo básico, que entendemos si un átomo gana o pierde y cuántos electrones están involucrados en el proceso. De tal manera que puedes escribir las reacciones en tu libro así. Pasa a, ponemos aquí, pierde 2 electrones y pasa a zinc 2 más. ¿Ok? Utiliza esta notación con la flecha y arriba de la flecha indicando cuántos electrones ganó y cuántos electrones perdió para facilitar el entendimiento de la información únicamente. Pasemos con un ejemplo 2. A partir de la reacción del oscurecimiento de la plata, identifica qué elemento se oxida, cuál se reduce y escribe las reacciones del proceso. Me imagino otra vez mi reacción. La plata, ¿en dónde puedo ver la plata? Por ejemplo, en la joyería. Reacciona con el ácido sulfídrico que se encuentra en el entorno de la atmósfera, oscureciendo la plata y liberando pequeñas cantidades de hidrógeno al mismo tiempo. Este proceso lo escribo en forma de una ecuación. Aquí está nuestra ecuación, ¿verdad? La plata reacciona con el ácido sulfídrico, formando sulfuro de plata e hidrógeno gaseoso otra vez. Voy con mi procedimiento. Ahí tengo mi ecuación original. Paso número 1, la balanceo. Me doy cuenta que no está balanceada y que necesito agregarle un 2 a la plata para que se cumpla con la ley de Lavoisier. Paso número 2, asigno números de oxidación. La plata está sin combinar, es 0. El hidrógeno prácticamente siempre es más 1. Como tengo dos átomos de hidrógeno, tengo dos cargas positivas, de tal manera que puedo calcular que el número de oxidación del azufre es de menos 2. En este caso, hay que conocer que el azufre cuando se presenta en forma de sulfuro tiene número de oxidación menos 2, dos cargas negativas por dos platas, me indica que el número de oxidación de la plata es más 1. Hidrógeno está sin combinar, número de oxidación es igual a 0. Ya escribí los números de oxidación. Paso número 3.
Identifico qué elemento se oxidó y qué elemento se redujo, qué elemento cambió su número de oxidación en este proceso químico. Encierro con rojo la plata, que pasó de 0 a +1, y en azul al hidrógeno, que pasó de +1 a 0. Entonces, escribo las reacciones, el elemento, su coeficiente, su número de oxidación. Indicamos si pierde o gana electrones y si se oxidó o se redujo. En este caso, ¿cómo calculamos que pierde 2 electrones? Multiplicamos la carga total, 2 platas por 0 de carga es igual a 0. Y en este caso, 2 platas por +1 de carga es igual a +2. Por eso yo puedo asegurar en este caso que la cantidad de electrones que se transfieren es de 2. Lo mismo en el caso anterior, 2 por +1, 2 más, pasa a 0. Entonces yo me puedo dar cuenta que hay 2 electrones involucrados en el proceso. Apóyense siempre en la recta numérica que proporcionamos en el ejemplo 1 para indicar si un elemento se oxida o si un elemento se reduce. Esta que observamos en la pantalla ocupa siempre esta recta numérica que también viene en tu libro para determinar con mayor facilidad si se oxida o se reduce. Y terminamos con un ejemplo 3, un ejemplo que viene en nuestro libro. Les ayudo con ese ejercicio. Escribe el número de oxidación de los reactivos y productos de la siguiente reacción. Después, escribe las reacciones e identifica la sustancia que se oxida y la que se reduce. Ahí ya me dan la reacción en el libro. Yo les pongo estas imágenes para que nos imaginemos qué está ocurriendo y de qué se trata este proceso. El cobre, que es un metal, reacciona con el ácido nítrico, un ácido fuerte, formando una sustancia totalmente diferente, el nitrato de cobre. Un polvo o cristales, dependiendo de las condiciones de reacción, de color azul bastante llamativo, azul cobrizo se le llama, ¿verdad? Agua y también dióxido de nitrógeno de los gases de efecto invernadero. Entonces ya me imaginé la reacción, ya la tengo escrita en el libro, realizo mi procedimiento nuevamente. Me doy cuenta que la ecuación no está balanceada. Empleo mis conocimientos acerca de la ley de Lavoisier y balanceo de ecuaciones químicas y determino que los coeficientes necesarios para balancearla son el 4 en el ácido nítrico, el 2 en el dióxido de nitrógeno y el 2 en el agua, para que se cumpla con la ley de Lavoisier. Una vez que he realizado esto, asigno números de oxidación, siguiendo las reglas vistas en clase. Cobre, elemento sin combinar, número de oxidación 0. Hidrógeno, prácticamente siempre +1. Oxígeno, prácticamente siempre -2. Como tengo 3 oxígenos, la carga total de los oxígenos es de 6 menos, y una carga positiva, determino que el número de oxidación del nitrógeno ha de ser 5 más, para que todo esto en su conjunto sume 0. Continúo. Otra vez, este es un poquito más complejo, pero ya sé que el nitrógeno tiene carga 2 más, el oxígeno, perdónenme, tiene carga 2 más, por 3, por 2, entonces tengo 12 cargas negativas de puros oxígenos. Recordemos que el subíndice que está fuera del paréntesis multiplica lo que está dentro, y también tengo 2 nitrógenos, por 5 cargas positivas, tengo 10 cargas positivas. Para que se equilibren mis 12 cargas negativas, hacen falta 2 cargas positivas, el número de oxidación del cobre, de tal manera que ahora sí suma 0, la suma algebraica de los números de oxidación. Continúo. El oxígeno tiene un número de oxidación -2 prácticamente siempre. Como tengo 2 oxígenos, tengo 4 cargas negativas en total, de tal manera que el número de oxidación del nitrógeno debe ser 4 cargas positivas, para que la suma de los números de oxidación sume 0, de acuerdo a la regla básica vista en clases. Y al final, el oxígeno con número de oxidación -2 y el hidrógeno con número de oxidación +1, 2 cargas positivas y 2 cargas negativas, se vuelve a cumplir la regla, la suma de los números de oxidación debe de ser igual a 0. Una vez que he escrito esto, identifico otra vez en color rojo que los elementos que cambiaron su número de oxidación fueron el cobre y el nitrógeno respectivamente. Y me resta nada más escribir las reacciones. Indico que el cobre tenía número de oxidación 0 al principio de la reacción y terminó con número de oxidación 2 más.
como nos damos cuenta que el cambio en su número de oxidación es positivo, podemos asegurar que se oxidó y por lo tanto que perdió electrones. Mientras que en el caso del nitrógeno, escribimos el nitrógeno, el coeficiente que le corresponde en el ácido nítrico, aquí está este nitrógeno, el nitrógeno su coeficiente que le corresponde y sus números de oxidación. En este caso, si en un proceso se pierden 2 electrones, es la misma cantidad de electrones que gana el otro átomo, ¿ok? Recuerden que la materia y la energía no se pueden crear ni destruir. Si en un proceso un átomo gana 10 electrones, otro átomo debe de perder 10 electrones. Aquí no es tan evidente porque tenemos un par de nitrógenos en nuestra ecuación, de tal manera que por eso les auxilio a resolver esta actividad, ¿ok? Pues ya saben, cualquier duda nos vemos por Zoom. Espero muchas preguntas para el día de hoy porque sé que este es un tema complejo. Espero que los 3 ejemplos que proporcionamos sean de mucha utilidad en la resolución del libro. Nos vemos, pregunten dudas, cuídense mucho.